Muy buen día. Continuando con las imperfecciones en los arreglos atómicos y iónicos, hoy hablaremos sobre los tipos de imperfección, en particular los defectos puntuales. Las imperfecciones o defectos son de tres tipos: puntuales, lineales o superficiales. En esta charla hablaremos sobre las puntuales. Debemos tener en cuenta y reiterar que cuando hablamos de defectos o imperfecciones, no estamos hablando de que necesariamente sean condiciones desfavorables, no. Se habla de imperfección o defecto porque la microestructura, la perfección en la microestructura se ve modificada. Sin embargo, muchas veces esto es en beneficio del desempeño y las propiedades de los materiales. Primero, pues saber definir que los defectos puntuales son muy localizados, no son defectos extendidos. Sin embargo, su incidencia se extiende a la vecindad. Dentro de los defectos puntuales enumeramos las vacancias, defectos intersticiales, sustitucionales y autointersticiales. Dentro de los autointersticiales están los defectos de Frenkel y de Schottky. Esos son debidos a básicamente movimientos, sustracción o adición de átomos o iones dentro de la microestructura. Ellos se producen básicamente por calentamiento o radiación, es decir, en el proceso de fusión, colada, solidificación. En el caso de los metales, pues son los primeros procesos que se realizan para su utilización. Entendía la fusión como llevar por encima del punto de fusión, la colada como la eh, disposición dentro de un molde para que adquiera una forma determinada, y la solidificación es ese proceso del cual pasa de fase líquida a fase sólida. En algunos materiales, como algunos metales con alto punto de fusión o los cerámicos, hablamos de sinterizado. Por las altas temperaturas o por condiciones particulares del material, las altas temperaturas de fusión, entonces no se lleva a esos puntos, a esos intervalos, sino se hace polvo material, como en este pequeño recuadro, y al hacerse polvo se lleva a una temperatura a la cual todavía no llega a ser fundido. Sin embargo, eh, se permite la unión entre las partículas. Ese es el proceso de sinterizado, que es el que se utiliza, es lo que se hace con un cerámico, por ejemplo, en la etapa de cocido final, o con algunos metales de alta temperatura, por ejemplo, el carburo de tungsteno. Eh, o también por exposición a radiación, entendido como radiación, algún tipo de emisión iónica o algún tipo de exposición por la condición o uso del material, como lo veremos. Otra causa es debida a, son debidas al procesamiento del material. Cuando hay fundición, tratamiento térmico, recocido o soldadura. Esto en cuanto a los metales. La diferencia entre la fundición y la fusión es que la fusión es solamente llevar a temperatura por encima de la temperatura a la cual se pasa de sólida a líquida, mientras que la fundición implica la elaboración de una forma específica. Entonces estamos hablando de procesamiento. En el tratamiento térmico, pues se le realiza a los materiales para modificar su microestructura, su desempeño, por ejemplo el vidrio templado o los aceros templados o los aceros revenidos. El recocido es un proceso en el cual los metales y otros materiales se someten a temperatura y tiempo controlado para recuperar su maleabilidad y ductilidad, es decir, esa capacidad para ser deformados plásticamente.
Y la soldadura, sobre todo cuando la soldadura implica llevar las uniones a puntos de fusión. Entonces, en esos procesos puede haber alguna adición, sustracción o movimiento de átomos o iones. Y también por la inclusión de elementos o compuestos, ya sean átomos o ya sean moléculas, pero no necesariamente son nocivos, o puede ser también muy útil. Cuando es nocivo, seguramente es porque en el proceso hay impurezas, por ejemplo, en un proceso de fundición de metal, suciedad en los crisoles o algún tipo de material que produzca una impureza en la solución o en la aleación, o una materia prima que no tiene las condiciones adecuadas. Entonces, ahí es obviamente el efecto no es esperado, no es algo que se quiera en el material. Pero cuando es muy útil, entonces hablamos de dopado. Cuando intencionalmente estamos adicionando moléculas, átomos, iones, para cambiar las propiedades del material. Esos elementos se introducen en concentraciones y ubicaciones dentro de la microestructura controlados en cantidades controladas para obtener el resultado esperado. Hablemos dentro de los defectos puntuales, el primero de ellos de las vacancias, cuando falta un átomo o ion en la estructura cristalina. Eso sucede básicamente porque en ese esquema vemos, aquí falta un átomo, en la vecindad de ese átomo, los átomos tienden a unirse, entonces hay una tensión, esfuerzos de tensión alrededor, obviamente modificando el comportamiento del material. En los metales y aleaciones se deben a daños por radiación, básicamente radiación electromagnética, exposiciones a rayos UV, a rayos X, a rayos gamma, por ejemplo, o corpuscular cuando hay una emisión de partículas, en específico partículas alfa, beta, neutrones, electrones, por ejemplo, algunos tipos de procesamiento, o en el proceso de solidificación, cuando no es un proceso controlado, la fusión puede ocasionar que haya un rápido enfriamiento en algunas partes del metal o del material y queden algunas vacancias, es decir, ausencia de átomos dentro de la microestructura. O por el procesamiento, cuando se hace un proceso de temple o sinterizado, como ya lo explicamos, que no se hace en las condiciones adecuadas. Entonces, esas vacancias ocasionan algunos tipos de defectos en el desempeño y propiedades del material. En los materiales cerámicos, básicamente se debe a fallas en el procesamiento, en particular del proceso de sinterizado, que es básico en los cerámicos. Esto afecta a propiedades de todo tipo, mecánicas, químicas, tecnológicas y físicas, eléctricas, magnéticas, térmicas, ópticas. Imaginemos un metal conductor. Entonces, estas vacancias disminuyen la conductividad, o en un material translúcido, por ejemplo, estas vacancias pueden afectar esa translucidez en la medida en que esa vacancia sea extendida a más partes del material. La cantidad de defectos depende de la temperatura y el tiempo de exposición a esa condición, ya sea radiación, proceso de solidificación o procesamiento, depende básicamente de esos dos tipos de variables. El segundo tipo de defecto es el defecto intersticial, cuando un átomo o ion se introduce dentro de la microestructura. Normalmente se realiza en estos espacios intersticiales de los que hablamos en la charla pasada, dependiendo del tipo de microestructura, entonces si es octaédrico, cúbico, tetraédrico, etc. Entonces, en esas zonas en las cuales hay alguna posibilidad de introducirse iones o átomos de otro tipo distinto, es donde se ubica ese nuevo visitante, y ocasiona
alrededor de la microestructura una compresión, porque hay una modificación en las distancias interatómicas. Obviamente eso puede ser un proceso no deseado, como cuando hay algún tipo de impurezas, o por dopaje o dopado, como ya lo explicamos. Entonces esa región cristalina vecina y una compresión puede causar dislocaciones, es decir, algún tipo de desplazamiento de planos, como lo veremos un poco más adelante. Al existir ese tipo de iones o átomos, en este caso son del mismo tipo de material o de otro tipo de material distinto, aumenta la resistencia al movimiento en esas vacancias porque pierde la cohesión, se ve modificada la cohesión entre los átomos al incluir ese tipo de partículas, átomos o iones dentro de la microestructura, pues limitan esa movilidad que podrían tener los átomos. Consecuentemente, se aumenta la resistencia al movimiento, lo que se traduce en aumento de resistencia mecánica del material. Luego de que están introducidos, pues ya depositados dentro de la microestructura, es independiente de la temperatura. El defecto es independiente de la temperatura. Cuando hablamos de sustitucionales, entonces estamos hablando que dentro de la microestructura un átomo o ion es reemplazado por otro distinto, de otra naturaleza o de otro tipo de elemento. Hay dos situaciones, que puede tener un radio atómico menor o un radio atómico mayor. Pues en ambos casos la microestructura se ve modificada. Bueno, porque sustituye a un átomo que debería estar ahí. En ese caso, la impureza o el dopado, porque también puede ser un efecto benéfico. Por ejemplo, si queremos aumentar la dureza de un material a cero, le podemos adicionar más carbono. Entonces él entra dentro de la microestructura y si lo que se busca es el aumento de algunas propiedades mecánicas, pues es un beneficio para el desempeño del material. En este caso, el espacio interatómico se ve aumentado, es decir, la distancia entre centro y centro de cada átomo, mientras que en este hay una reducción. Aquí hay una contracción y aquí hay una tensión. Hay un cambio en las propiedades de los metales, en particular, en general de los materiales. Y cuando son materiales conductores, como el caso que expliqué anteriormente, pues se ve modificado radicalmente esa propiedad. Estos son... puede suceder o no suceder el defecto sustitucional dependiendo de tres variables principales: el tamaño y la valencia de los átomos, tanto el huésped como el anfitrión, y el tamaño de los sitios disponibles o esos espacios intersticiales. La cantidad de efectos es relativamente independiente de la temperatura, depende más de otro tipo de variables como la afinidad electrónica que tengan los átomos o los iones, la ionización en particular, o la valencia, por ejemplo. Cuando hablamos de intersticialidad, hablamos de un defecto puntual. Normalmente se sucede cuando no hay empaquetamiento compacto, es decir, en las estructuras BCC o cúbica simple, o cuando son centradas en las caras o cuando son hexagonales, el factor de empaquetamiento dificulta más esa intersticialidad. Y lo interesante de esta condición es que en general se mantiene la neutralidad eléctrica. Hay dos tipos: el de efecto de Frenkel, donde un átomo se desplaza de su microestructura normal a un sitio intersticial. Entonces deja una vacancia y crea
en ambos casos causa o tensión o compresión en la microestructura, pero obviamente no hay un cambio de la carga eléctrica del material, porque eh, lo único que se está haciendo es modificando su ubicación. Y el defecto de Schottky, que se presenta normalmente en materiales que tienen enlaces iónicos, o que se debe su enlace a la ionización de los componentes, de los átomos de los que se compone el compuesto, por ejemplo. Entonces, en los cerámicos, es un ejemplo de ellos, pero básicamente cualquier tipo de material con enlaces iónicos. Aquí se ve que aquí falta un ion con carga positiva y aquí un ion con carga negativa. Entonces, la carga total sigue siendo neutra, pero se ve modificada la microestructura. Esta animación nos muestra el defecto de Frenkel, donde un ion se desplaza de su sitio original, dejando una vacancia y se deposita en un sitio intersticial. Y el defecto de Schottky, por ejemplo, en cloruro de sodio, es normal que se pierdan átomos de sodio, de cloro, que de por sí están ionizados dentro del compuesto, y en los alrededores sí hay un cambio en la negatividad, pero en el general del material sigue esa neutralidad eléctrica. Bueno, con esto concluimos los defectos puntuales. Muchas gracias.